Revelado. La asombrosa propuesta de una anciana apache que transformará tu vida en 30 días. María caminaba por el mercado de su pequeño pueblo en Sonora, donde una crisis económica seguía devorando las esperanzas de sus habitantes. A sus 45 años, se encontraba sin trabajo, asediada por las facturas y las preocupaciones por su familia. Criada en una familia tradicional mexicana, había aprendido que el sacrificio y el deber eran parte esencial de su existencia. Pero aquella mañana, una mezcla de desesperación y agotamiento le hacía cuestionar su capacidad para seguir soportando el peso de su rol. En el bullicio del mercado, su mirada se encontró con la de abuela Naya, la anciana apache que siempre había sido objeto de murmullos y miradas curiosas. Naya estaba rodeada de un aura de respeto, pero también de prejuicios. La sabiduría de la anciana parecía fluir en sus gestos, en su forma de moverse a pesar de su edad. María sintió un impulso inexplicable de acercarse. «El camino del corazón», dijo Naya, «te llevará a redescubrir quién eres en 30 días». Un escalofrío le recorrió la espalda ante la posibilidad de un cambio. Lo anhelaba, pero también le aterraba. Las palabras de Naya resonaban en su mente a medida que regresaba a casa. ¿Cómo podía embarcarse en un viaje interno cuando su familia la necesitaba tan desesperadamente? Su madre siempre había apoyado sus deseos de autenticidad, pero su esposo no veía con buenos ojos las enseñanzas de una mujer que se alejaba de las tradiciones que él había valorado toda su vida. La presión interna crecía, como un pulso que vibraba en su pecho cada vez que pensaba en la reacción de su familia. «María, ¿y si te pierdes en este camino? ¿Qué pasará con nosotros?» La voz de su esposo retumbaba en su cabeza, generando dudas. Ella sabía que debía cuidar de su hogar, pero su corazón latía con deseos de explorar su propia esencia, de conectar con la herencia que había aprendido de su abuela. Con cada día que pasaba, se iba sintiendo más dividida. Uno de sus sueños había sido siempre pintar, pero lo había relegado a un segundo plano, a la sombra del deber. En esos días iniciales de práctica, María se enfrentaba a una montaña rusa emocional. El aire se tornaba pesado en casa, lleno de expectativas no cumplidas y resentimientos a flor de piel. Se sentía incapaz de ignorar la crítica silenciosa de su esposo, su mirada cargada de incertidumbre, cada vez que se le ocurría compartir sus avances. No obstante, en esos momentos de soledad, lográndose escapar al refugio de su viejo caballete, comenzaba a redescubrirse, mirando la paleta de colores vibrantes y dejando fluir su talento olvidado. La tensión se intensificó cuando decidió presentar su primer cuadro en una galería local. ¿Acaso lo haría por sí misma o por el miedo a desilusionar a su familia? La confusión y el miedo la abrumaban, y un malentendido en casa estalló en una confrontación dolorosa. Él cuestionó su lealtad a la familia, acusándola de estar distraída en sueños inútiles. María sintió como si el suelo se desvanecía bajo sus pies. ¿Realmente sus aspiraciones tenían tan poco valor? Mientras respiraba entrecortadamente, el eco de los sacrificios de su familia resonaba en su mente. Sus manos temblaban al sostener la brocha, considerando si debía rendirse o luchar. Con cada trazo, el lienzo podía contar historias de anhelos y frustraciones. Sin embargo, solo un instante de calma antes de la tormenta de emociones la mantenía sujeta a la realidad. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora, continuemos. A medida que se acercaba el día de la galería, algo en el aire cambió. Un murmullo en las calles,
Las voces de los vecinos comenzando a hablar sobre su arte llenaban el ambiente. ¿Era el apoyo que tanto anhelaba o solo una nueva carga? María sintió cómo la presión aumentaba y su corazón se llenaba de incertidumbre. De pie frente al lienzo, se preguntaba si, al final, todo sacrificio habría valido la pena. María despertó esa mañana con un nudo en el estómago. El gran día había llegado. Con cada latido, su mente daba vueltas en un torbellino de pensamientos. Se puso frente al espejo, observando las ojeras que comenzaban a hacer juego con su cansancio. Hoy es el día, se dijo, pero más que determinación, su voz interior parecía susurrarle dudas. En su corazón, había un combate estéril entre los deseos de su ser auténtico y las expectativas de su familia. Se vistió con esmero, tratando de infundir a su reflejo la confianza que le faltaba. Las palabras de abuela Naya resonaban en su mente, como una melodía lejana que buscaba darle fuerza. El camino del corazón, recordaba María, te llevará a redescubrir quién eres. Pero, ¿y si ese descubrimiento la llevara lejos de quienes amaba? El viaje hacia la galería se tornó un tortuoso trayecto mental. La voz de su esposo, llena de desaprobación, crecía en su mente. No dejes que tus sueños consuman lo que realmente importa, repetía. Era ella egoísta por querer revelarse a sí misma. A medida que se acercaba al lugar, sus pasos se convertían en pesadas losas, cada una marcada por la incertidumbre y el miedo de no ser aceptada. El espacio de la galería era amplio y luminoso, un contraste impactante con la oscuridad que sentía en su interior. Desde el primer instante, se dio cuenta de que no solo exponía su arte, sino también su alma. El murmullo de la gente se incrementaba. Cada mirada que se posaba en su obra parecía desplazar su energía hacia el abismo del juicio. María empezó a preguntarse si había estado lista para este momento, y si, en verdad, su trabajo realmente tenía valor. Por fin, se encontró frente a su lienzo, el más personal que había creado. La pintura estaba llena de colores vibrantes que representaban su esencia, sus luchas y victorias. Sin embargo, en ese instante crítico, lo que sentía no eran los matices de orgullo, sino el miedo al rechazo. La ansiedad la empujó a preguntarse si en este escenario se estaba presentando como artista o como una mujer dividida. Cuanto más intentaba concentrarse en la belleza de su obra, más se ahogaba en el eco de su voz interna que repetía, «No eres suficiente». Las cosas comenzaron a cambiar cuando una mujer se acercó, admirando su cuadro. «Es hermoso», dijo, y sus palabras como un toque de magia encendieron algo dentro de María. Era el primer destello de validación que tanto necesitaba. Mientras hablaban, explicando el significado detrás de cada trazo, algo dentro de ella comenzó a liberarse. Se sentía como si las cadenas que la ataban se deshicieran lentamente. La conversación se entró en un intercambiar la pasión que María había dejado de lado por el miedo. La mujer la animó a seguir creando, a no dejar que la crítica la detuviera. «El arte es tu voz y debes hacerla oír», añadió, justo cuando el espíritu de su propia abuela parecía susurrar al unísono. De pronto, el ruido del mercado y las obligaciones del hogar parecían lejanos, casi irreales. En ese momento, mientras el corazón de María latía más fuerte, comprendió que su vida no podía ser solo un sacrificio. Había que encontrar un equilibrio, donde su arte y su familia pudieran coexistir armoniosamente. Justo al borde de la epifanía, un mensaje de texto interrumpió su concentración. Venía de su esposo, preguntando si iba a regresar a casa pronto. Su mente vaciló entre la autorización de una vida más auténtica, o la presión de cumplir con el rol que siempre había desempeñado. Lo que necesitaba ahora era definir su camino, reforzar su voluntad y ver si podría construir un puente entre su pasión y sus responsabilidades. La tensión del momento fue interrumpida cuando observó a su hija, perdida en su propia admiración por una de las pinturas. Tal vez este camino, el camino del corazón,
no solo sea para mí, pensó María. Sin embargo, antes de que pudiera absorber completamente esa idea, un grupo de vecinos comenzó a acercarse, todos queriendo saber más sobre su obra. Las palabras de apoyo venían de todos lados, pero la misión interna de reconciliación la sentía cada vez más urgente. Ahora se trataba de decidir, ¿se permitiría inspirar a su familia al seguir su corazón, o se quedaría encadenada a su antigua vida? María tragó saliva y tomó una decisión en el silencio de su mente. Tenía que confrontar sus temores. El momento de enfrentarse a lo que realmente anhelaba había llegado, y con él, la posibilidad de transformar no solo su vida, sino también la vida de quienes amaba. Pero mientras sus manos sostenían la brocha, se dio cuenta de que la batalla que comenzaba era más grande de lo que había anticipado. ¿Seré capaz de esto?, se preguntó, el eco de su deseo resonando en su pecho. Mientras María se sumía en sus pensamientos, la atención de los vecinos la envolvía, cada uno con un interés genuino en su obra. Pero, por debajo de la superficie de su creciente confianza, la ansiedad seguía burbujeando. La conversación la había llenado de una energía renovada, como un destello de luz, en medio de su tormenta interna. Sin embargo, la presión del mensaje de su esposo seguía latente, recordándole las expectativas que pesaban sobre sus hombros. La mujer que había elogiado su pintura volvió a acercarse. ¿Alguna vez has pensado en hacer una exposición individual?, le preguntó, mientras sus ojos brillaban con sinceridad. María sintió una punzada de miedo en el corazón. La idea de una exposición individual era tanto tentadora como aterradora. Era un compromiso que la obligaría a exponerse aún más. Pero más que eso, era un desafío a las creencias que habían moldeado su vida hasta entonces. ¿Exposición? No, nunca he... titubeó, dejando que las palabras se deslicen de sus labios, como si su voz intentara escapar de su propio cuerpo. ¿Estaba lista para dar ese paso? La expresión de la mujer la animaba. Estaba convencida de que María tenía algo único que ofrecer al mundo. Un par de preguntas la asaltaron. ¿Merecía el reconocimiento? ¿Qué pasaría si fallaba? Mientras luchaba con su inseguridad, las risas y comentarios de los asistentes resonaban a su alrededor, creando un contraste peculiar con su tumulto interno. Se dio cuenta de que su arte no solo era una extensión de su esencia, sino también una posibilidad de conexión con los demás. La transformación que buscaba no era solo para ella, sino para aquellos que la rodeaban, un camino a la autenticidad que podría inspirar a su familia y amigos. Se percataría entonces de que su rol como madre y esposa no tenía que estar reñido con su necesidad de expresarse. Estaba en ese cruce, en una danza entre el deber y el deseo, y sentía que una elección había llegado a su puerta. ¿Podía ser artista y, al mismo tiempo, mantener su papel familiar? A medida que la tarde avanzaba, notó que su ansiedad comenzaba a transformarse en determinación. Las palabras de la mujer reverberaban en su mente. El arte es tu voz. ¿Y si se permitía hablar con esa voz? Un grupo de niños se acercó a su lado, admirando con asombro los colores vibrantes de su obra. En sus rostros, encontró la pureza de la emoción y la certeza de que su arte tenía un propósito. Si ellos pueden ver la belleza aquí, tal vez todos puedan verlo, pensó. Esa revelación fue como un bálsamo para su vulnerabilidad. La luz de su pasión comenzaba a resplandecer. Cuando la conversación se alejó de su cuadro, los pensamientos de su familia volvieron a asediarla. Imaginó a su hija preguntándole un día, «Mamá, ¿seguiste tus sueños?». ¿Qué respuesta podría darle si no se atrevía a seguir adelante? Mientras la noche se instalaba en la galería, un nuevo impulso brotó en su interior. María decidió que no podía seguir posponiendo su futuro por miedo. No había una certeza, sí, pero tampoco podía vivir una vida perpetuamente mediatizada por el temor a decepcionar. Con una leve sonrisa, se dijo a sí misma que la respuesta a sus inquietudes estaba en el acto de crear, no en la reacción ajena.
Cada paso que daba hacia el corazón de su pasión era una victoria en sí misma. El dilema entre la familia y el arte se desdibujaba, y en su lugar surgía la posibilidad de crear un puente fuerte y vibrante entre ambos mundos. María se sintió viva, lista para explorar las facetas de su ser que habían esperado demasiado tiempo. Pero antes que pudiera solidificar esa nueva visión, el sonido de una conversación intensa la sacó de su ensueño. De repente escuchó un comentario familiar que la hizo detenerse en seco. Era la voz de su esposo, quien había llegado antes de lo previsto. ¿Qué es todo esto? ¿Una muestra de arte de mi esposa?, dijo con una mezcla de desdén y sorpresa. Las miradas se volvieron hacia ella, y con el peso de su mundo desmoronándose a su alrededor, comprendió que la confrontación que había estado evitando había llegado a su vida. María sintió cómo su corazón se aceleraba. ¿Cómo respondería a su esposo, ahora que su vida se encontraba en una encrucijada? La mirada de sorpresa en los rostros de los asistentes la empujaría a una respuesta decisiva, pero al mismo tiempo, el miedo a su reacción la envolvía en una neblina de incertidumbre. La presión del momento era intensa. La necesidad de defender su voz se hacía inminente y peligrosa al mismo tiempo. «Este es solo el comienzo», murmuró para sí misma, mientras un torrente de emoción le llenaba el pecho. La verdadera batalla estaba a punto de comenzar. El estómago de María se revolvió al escuchar la incredulidad de su esposo. Aquellos comentarios la hirieron como un dardo afilado. Sin embargo, en medio de la tormenta emocional que se apoderaba de ella, una chispa de determinación comenzó a encenderse. No podía permitir que su voz se ahogara bajo la desconfianza. No era solo una pintora, era una madre, una mujer con sueños. «Sí, esto es mi obra», respondió en voz alta, tratando de hacer que su timbre sonara firme. Se dio cuenta de que cada palabra que pronunciaba era un acto de resistencia. Las miradas del público eran un aliento suave contra su piel. Observaban, esperaban saber cómo se desarrollaría la confrontación. Su esposo arqueó una ceja, y las dudas se reflejaron en su expresión. «¿Desde cuándo te interesa tanto el arte? ¿Acaso has olvidado tus responsabilidades en casa?» La pregunta cortante la hizo sentir como un náufrago a la deriva. Ella había renunciado a lo que alguna vez había sido su vida. Sin embargo, no estaba dispuesta a sacrificar su pasión por el miedo al juicio. «Las responsabilidades no me definen, y el arte no es un escape, es parte de mí», replicó María, sintiendo que cada palabra era un ladrillo que levantaba la base de su nueva realidad. La sala, antes llena de murmullos, mudó a un silencio expectante. La lucha interna que había sentido durante años comenzaba a despojarse de sus cadenas. La visión de su hija, ansiosa por ver a su madre brillar, emergió en su mente. Si fallaba ahora, se sentiría más que una decepción. Sería un ejemplo de rendición que su pequeña podría capturar. «Lo que quiero es que ella vea que es valioso perseguir lo que amas», pensó, aprovechando esa imagen como combustible para su lucha. La mujer que había inicialmente elogiado su trabajo tomó un paso hacia adelante. «Tu voz es poderosa, María. No dejes que nadie te haga sentir lo contrario», dijo, y sus palabras resonaron como un eco en su pecho. Fue aliento dulce que la animó a seguir luchando por su verdad. Con el coraje reencendido en su corazón, María se volvió hacia su esposo. «Este arte es una extensión de quien soy. Si no lo entiendes, quizás debas reconsiderar lo que significa apoyarnos mutuamente». Esa declaración, aunque sencilla, la llenó de una explosión de energía que nunca había sentido antes. Era su tiempo. Las palabras parecían fluir a medida que avanzaba. «No quiero que mis sueños murmurados se queden en una esquina oscura de nuestra casa. Soy artista, y tengo derecho a mostrar lo que llevo dentro». Su voz se convirtió en un susurro de esperanza y desafío. Autenticidad era el camino, y esta era su primera declaración. Mientras la tensión permanecía en el aire, María sintió que la ansiedad se disolvía lentamente.
Estaba frente a una bifurcación que definía su vida. No era solo una lucha contra su esposo, sino un enfrentamiento con su propio miedo, sus inseguridades. Allí, en la luz tenue de la galería, sentía que todo podía ser posible si se permitía ser ella misma. El murmullo del público comenzó a elevarse nuevamente, como un apoyo colectivo. Se percató que no estaba sola. La mujer de ojos brillantes le sonrió, y otros comenzaron a susurrar en respaldo, comentando sobre el valor que había mostrado al defender su pasión. María comprendió que cada mirada de fascinación hacia su obra no solo la validaba como artista, sino también como mujer. La decisión de enfrentarse a su realidad la empoderó, al tiempo que la computadora mental de su esposo parecía darle vueltas a esa nueva realidad. Al mirar a su esposo, deseó que pudiéramos encontrar un punto medio, que él también pudiera comprender el arte como una forma de vida, no un obstáculo. Pero eso se lo tendría que ganar. No podía controlarlo ni cambiarlo. Pero mientras las palabras brotaban de su alma, se dio cuenta de que estaba dibujando la primera línea de una nueva vida, la cual tenía el potencial de ser más enriquecedora para su familia. En una danza entre el pasado y el futuro, su arte comenzaba a desplegarse. En ese instante, la galería pasó de ser un simple lugar a un escenario de cambio. María se sentía lista para abrazar un nuevo capítulo. Sin embargo, la reacción de su esposo aún colgaba en el aire, y una inquietante pregunta flotaba sobre ellos. ¿Estaría dispuesto a aceptar su transformación? Un vacío se hizo palpable entre ellos, y la mirada de su esposo se volvió más intensamente crítica, como si estuviera confrontando no solo a ella, sino a sus propias elecciones. El futuro de su hogar parecía oscurecerse, y María comprendió que lo que estaba a punto de suceder podría cambiarlo todo. Mientras la tensión palpitaba en el ambiente, la voz de sus miedos y sus esperanzas se entrelazaban en una sinfonía compleja, llevándola al borde de una decisión que definiría no solo su destino, sino también el de su familia. ¿Podría María mantenerse firme en su camino, o el peso del pasado la arrastraría de vuelta a la sombra? El momento de la verdad había llegado, y María debía elegir entre el temor y su anhelo por la autenticidad. El silencio en la galería se volvió ensordecedor. María podía sentir la presión que ejercía la mirada de su esposo, como un peso que amenazaba con aplastarla. El arte, su arte, había encontrado su voz, y ahora aquel pequeño espacio se convertía en el campo de batalla de ese nuevo yo, que estaba reclamando su espacio en el mundo. Sin embargo, la inseguridad anidaba en su mente. ¿Y si en su búsqueda de autenticidad estaba, de alguna manera, traicionando su papel como esposa y madre? Bajo esta tensión, la figura de la anciana apache que había conocido en su infancia apareció en su mente. Recuerdos de ella rodeada de colores vibrantes, narrando historias de transformación personal a través del arte y la naturaleza. María se dio cuenta de que había olvidado lo que aquella sabiduría le había enseñado. Cada creación era un proceso de sanación, un viaje interior más que un simple escape. Pero eso requería coraje. En este momento crucial, las palabras de la anciana resonaban en su interior. El miedo es un enemigo poderoso, pero tú tienes la capacidad de convertirlo en tu aliado. Recordar esa lección la motivó y fortaleció su determinación. No iba a permitir que el temor dictara sus decisiones. Tenía que actuar, tomar las riendas de su destino. Con una respiración profunda, dejó que la calidez del público la rodeara. Las miradas que antes sentía como embestidas, ahora eran abrazos de apoyo. María se volvió hacia su esposo, preparándose para un intercambio que podría definir la relación que ambos habían forjado a lo largo de los años. No se trataba solo de arte, se trataba de su identidad, de su propósito en la vida. ¿Dónde está tu apoyo en todo esto?, preguntó con firmeza, desafiándolo a reflexionar sobre sus propias palabras. Siempre me enseñaste que debía seguir mis sueños. ¿Acaso me estás diciendo ahora que eso es solo una ilusión? La confrontación se encendió como una chispa en la penumbra. Sus palabras,
cargadas de dolor y anhelo, resonaron. A su alrededor, los murmullos se desvanecieron, dejando solo la autenticidad de su declaración. María sentía como una oleada de empoderamiento la invadía, y aunque le costaba ver la reacción de su esposo, era necesario. Necesitaba enfrentar aquellos sentimientos, incluso si eso significaba dar un paso hacia lo desconocido. Las tensiones crecieron dentro de ella, cosiéndose al tejido emocional que había cultivado a lo largo de los años. Luchó contra aquellas dudas, recordando que ser madre no significaba renunciar a su propio pasaje hacia la realización personal. Quiero que nuestra hija sepa que siempre hay espacio para los sueños, pensó. Pero había algo más que deseaba. La idea de que su vida y su arte pudieran entrelazarse en un baile de oportunidades. ¿Por qué no mostrarle a su familia que el compromiso y el crecimiento personal son posibles simultáneamente? La visión de la anciana Apache regresaba a su mente, inspirándola a tomar acción inmediata. De pronto comenzó a plantear un plan. Su arte podía ser el puente entre ellas. Voy a transformar nuestro hogar en un espacio donde todos podamos crear. Quiero talleres. Quiero que nuestra hija aprenda a expresar lo que siente. No solo a través de las palabras, sino a través del arte. La idea la electrificó. La posibilidad de construir algo nuevo en su hogar la llenó de energía. Esa transformación del espacio familiar no era solo un cambio físico, era un cambio emocional, un acto de renacimiento. Pero, ¿estaría su esposo dispuesto a aceptar esta nueva visión? Su mirada aún la contemplaba con escepticismo. La incertidumbre regresó, pero no de la misma manera que antes. Esta vez, era un impulso que le decía que debía seguir adelante, que tenía algo más grande por descubrir. Mientras las miradas de la audiencia permanecían fijas en ella, María comprendió que su momento no solo necesitaba el respaldo de su esposo, sino también su comprensión. Se sentía como un ave lista para alzar el vuelo, y en su corazón había un resquicio de esperanza. La vida que había deseado durante tanto tiempo no estaba tan lejos. La pregunta era, ¿podría su familia unirse a este nuevo viaje? ¿O la resistencia cimentaría un muro entre ellos que no podría ser derribado? Ese instante, en el que su futuro pendía de un hilo, estaba colmado de promesas y desafíos. Con el pasillo de la galería como testigo, sabía que el camino hacia el cambio estaba lleno de incertidumbre. Y en su mente creció una pregunta aún más urgente. ¿Sería su arte suficiente para unir a su familia, o se vería obligada a luchar sola en esta travesía? Mientras la tensión se intensificaba en el aire, la respuesta a esa pregunta parecía estar más cerca de lo que ella imaginaba, en la mirada de su esposo. Había comenzado una revolución dentro de sí misma, y el verdadero desafío apenas comenzaba. María sintió cómo las palabras se acumulaban en su garganta mientras se enfrentaba a su esposo. La preocupación en su rostro la desbordaba de ansiedad, pero dentro de ella, una chispa de determinación comenzaba a brillar. Había llegado el momento de redefinir su vida, y eso incluía permitir que los demás se unieran a su transformación. ¿No ves que esto es un camino que quiero recorrer con nuestra hija?, insistió, reconociendo que no solo estaba en juego su pasión, sino la enseñanza de verso a verso del arte de vivir. Quiero compartir con ella lo que he redescubierto sobre mí misma. No quiero ser una sombra de lo que soy. Quiero que ella vea que hay lugar para la autenticidad, incluso en un hogar lleno de responsabilidades. El silencio que había invadido la galería se cortó con un hilo de esperanza. María se sentía viva. Supo que si lo que deseaba era posible o no dependía de la forma en que presentara su visión. La idea de transformar su hogar en un santuario creativo empezaba a tomar forma. Era más que un simple espacio físico. Era un refugio donde cada miembro de su familia podía encontrar su voz. Sus pensamientos se multiplicaban. Se imaginó organizando talleres en el jardín, llenándolo de colores, risas y pinceles. María sabía que debía ser práctica. Comenzó a elaborar una lista de posibilidades.
Pensó en los materiales que necesitaría, en cómo atraer a alumnos para compartir lo aprendido, cómo generar un flujo de sueños y creatividad en casa. La meta era fomentar un ambiente en el que su hija pudiera conectar con su esencia, de una manera que ella no había podido. Pero a cada paso que daba en sus pensamientos, un nudo se formaba en su estómago. ¿Qué pasaría si su esposo no estaba dispuesto a darle una oportunidad a esta idea? La imagen de su escepticismo aún la acercaba a la duda. La pregunta sobre si podría realmente contar con su apoyo seguía sin respuesta, y eso la llevó a replantearse su estrategia. Si quiero que él se una a mí, necesito que sienta la energía que el arte puede traer a nuestras vidas, reflexionó. En lugar de confrontarlo nuevamente, pensó en cómo involucrarlo. Tal vez podría invitarlo a participar en el proceso creativo, a ser parte de la renovación, a plantear su propia visión de la familia. ¿Y si pudiéramos construir juntos este espacio, cada uno desde su perspectiva? La idea era tanto un alivio como un reto. Con esa nueva resolución, María decidió dar el primer paso. Planeó una noche familiar donde podría compartir su propuesta, pero no quería que fuera solo un anuncio. Anhelaba que se convirtiera en una discusión donde todos pudieran expresar sus pensamientos y temores. Necesitaba su apoyo, no solo por ella, sino por lo que representaría para su hija. Mientras revisaba la lista de materiales y actividades, solo un pensamiento hacia su esposo persistía. Espero que veas la posibilidad en esto. Sabía que la idea de crecimiento, tanto personal como familiar, podía estar oculta detrás de sus preocupaciones. El día de la propuesta llegó. María se sintió nerviosa, pero esa energía partía de un lugar que había comenzado a comprender. Sus emociones estaban en el mismo compás que su deseo de cambio. La reunión se volvió un santuario para cada voz. Mientras sentaban a la mesa, una mezcla de ansiedad y esperanza la invadió. Las miradas de su esposo y su hija la equilibraban entre la expectativa y la incertidumbre. Estaba lista para compartir más que solo una idea. Iba a ofrecer la oportunidad de crear un futuro juntos, lleno de color, pasión y autenticidad. Con el corazón palpitante, comenzó a hablar. Quiero que nuestros días sean un lienzo en blanco. La intervención de su esposo podría ser crítica. ¿Se uniría a ella en esta odisea personal o se quedaría en la zona de confort que habían tejido juntos? La respuesta, en este momento cargado de palabras por pronunciar, podría significar un nuevo camino, o el eco de lo conocido. El tiempo seguía avanzando y el futuro les aguardaba. Justo cuando pensaba que las posibilidades eran infinitas, una idea inquietante se encendió en su mente. ¿Y si el verdadero cambio no solo dependía de ellos, sino también de lo que cada uno estaba dispuesto a sacrificar para lograrlo? María respiró hondo, intentando calmar el torbellino que azotaba su pecho. Al mirar a su esposo, notó cómo sus cejas se fruncían ligeramente, una señal de que estaba evaluando las palabras que pronto se pronunciarían. Su hija, ajena a la intensidad de la conversación, jugaba con sus dedos entrelazados en un acto reflejo de nerviosismo. Fue entonces cuando María comprendió que el cambio debía ser más allá de ella. Requería que cada uno de ellos participara de manera activa en la trama que estaban a punto de tejer. Iniciaremos algo nuevo, continuó, sintiendo que su voz cobraba fuerza. No quiero hacerlo sola, quiero que todos formen parte de este viaje. Sus palabras danzaron en el aire, dejando un aroma a promesa y posibilidad. La idea era desnudarse frente a ellos, vulnerabilidad y fortaleza simultáneamente. Lentamente, comenzó a describir su visión. Espacios abiertos donde cada rincón fuera un reto al statu quo, donde la creatividad fuera el hilo conductor que uniera a la familia. Pensemos en talleres sobre temas que nos motiven, en prácticas artísticas que sanen y nos conecten. Su mente barría las tareas que requeriría: buscar materiales reciclados, destinar áreas del jardín a experiencias artísticas,
invitar a amigos y sus hijos para crear un círculo de apoyo. Sin embargo, también sabía que las palabras por sí solas no garantizarían su unión. La tensión, sin embargo, era palpable. Su esposo mantuvo el silencio, sus manos reposando en la mesa, apretando los nudillos como en un acto de contención. María podía deducir que estaba buscando la forma de articular su respuesta. Decidió que no podía apresurarlo. El respeto por sus pensamientos era crucial. Entiendo que esto te pueda sonar extraño, añadió. Pero puede ser una forma de que encontremos quiénes somos realmente. En medio de nuestras rutinas, nos hemos perdido, ¿no lo sientes? Quería tocar el núcleo del problema. Deseaba abrir un diálogo auténtico que les permitiera reflexionar juntos. María recordó su propio viaje hacia el autodescubrimiento, el entusiasmo de redescubrir sus talentos ocultos. Pero también sabía que enfrentar procesos de transformación a menudo requiere sacrificio. La pregunta que la atormentaba no era si su esposo aceptaría la propuesta, sino si tendría el valor para involucrarse y dejarse llevar por un camino lleno de incertidumbres. Cada segundo que pasaba se sentía como un pequeño abismo, un espacio en el que sus ánimos y miedos se entrelazaban. La presión era real, y no podía evitar preguntarse, ¿estamos dispuestos a cambiar, incluso si eso significa perder un poco de la seguridad que tenemos? La idea de soltar lo conocido era inquietante, pero su deseo por crecer pesaba más en la balanza de su existencia. La mirada de su hija pasó de lo inquieto a una especie de fascinación, los ojos brillando con la posibilidad de un mundo vibrante. Esa luz le dio a María un empujón, un recordatorio de por qué estaba allí. No solo para transformar su vida, sino para ofrecerle a su pequeña la oportunidad de expresar su esencia. En ese momento, su esposo rompió el silencio. No sé si entiendo del todo, admitió, su voz temblando con la mezcla de dudas y curiosidad. ¿Qué significa esto para nosotros? La oportunidad de explicarle la magnitud de su sueño y su deseo por crecer al unísono se presentó. Pero María no estaba sola en su camino. La conversación se tornó en un diálogo cargado de matices. Cada palabra revelaba temores y aspiraciones escondidas. Era el inicio de una transformación, pero en su interior, María sabía que esto era solo un prolegómeno de lo que estaba por venir. A medida que se desarrollaba ese intercambio, se sintió más segura, aunque la inquietud no desaparecía por completo. Justo cuando pensaba que estaban comenzando a acercarse a un acuerdo, su hija, sin avisar, preguntó, «¿Pero si empezamos a hacer esto, papá, ¿tú también lo harás?» La pregunta flotó en el aire, amenazando con cambiar la dirección de la conversación. María sintió cómo su corazón se presionaba contra la realidad. Todo lo que había estado gestando podía desvanecerse en un instante. El peso de esa inocente pregunta se hizo más tangible que nunca. La espera por la respuesta de su esposo parecía interminable, y María se encontró preguntándose si el verdadero viaje hacia el cambio realmente comenzaría esa noche, o si se desvanecería en el aire como un sueño no alcanzado. «Es verdad que hemos olvidado nuestra esencia», dijo su esposo al fin, su voz apenas un susurro. «Pero este camino que propones, no estoy seguro. Implica abrir puertas que quizás deberíamos dejar cerradas». Cada palabra lo acercaba más a un abismo que María temía explorar, pero la chispa de ese momento pululaba en el aire. No se estaba tratando solo de su familia, sino de los límites que uno se impone. Su esposo movilizaba sus dudas, y María comprendía que necesitaba ser la brújula en medio de esa tormenta. A veces es en la incertidumbre donde encontramos claridad, pensó, apretando los labios. La idea de mantener su curso era tentadora, pero no podía ceder ante la resistencia. Lo que está en juego es más que la adaptación de un espacio, le aclaró María, inspirando profundamente para sostener su mirada. Estamos hablando de descubrir huellas perdidas en nosotros, de darle voz a lo que el día a día ha hecho callar. La convicción en sus palabras resonaba como un eco, no solo para él, sino también para ella. Esa era la esencia de lo que deseaba.
recuperar lo que se había marchado, rescatando la autenticidad. Sus dedos, inquietos en la mesa, comenzaron a moverse en un ritmo febril. A medida que las palabras moldeaban el aire, María sentía que cada acorde resonaba en ella. Había un deseo visceral de ser escuchada, de llevar consigo a su familia a un lugar donde pudieran florecer. Si podían encontrar su voz, todo lo demás sería posible. Las dudas de su esposo eran palpables, pero en el fondo había un halo de intriga. Él, un hombre de certezas, se sentía inseguro ante la idea de dejarse llevar. Era un contraste que María comenzaba a identificar, su proyección de cambio y la resistencia que en él se manifestaba. ¿Qué tal si planteamos un pequeño taller, solo nosotros tres, y vemos cómo se siente?, propuso ella, con una mezcla de determinación y delicadeza. La eterna búsqueda de su esposo por la estructura se tornaba en una trampa potencial. Su propuesta resonaba con las aspiraciones de su hija, que miraba a su madre con ojos expectantes. María no podía rendirse ante el miedo. Cada pequeño paso contaba. Era crucial que este momento no se convirtiera en otro de reflexión estéril. Con la mirada fija en su esposo, dejó caer la pregunta: ¿te animas a explorar? El silencio se coló en la habitación. Las palabras de María quedaron flotando como una promesa. Su esposo finalmente asintió, casi como un acto de rendición. Supongo que podemos probar, aceptó, dejando entrever una mezcla de abandono y curiosidad. Era solo un pequeño semáforo verde, pero para María eso significaba que la travesía comenzaba. Las primeras semanas de este nuevo enfoque serían cruciales. Quería dar sentido a cada momento, guiarlos a través del caos que implicaba soltar el pasado. El desafío ahora era mantener alta la motivación. Cada taller un nuevo motivo para seguir adelante. Sin embargo, el abismo de lo desconocido seguía acechando su mente. No podía ignorar lo que significaba aventurarse en terrenos inexplorados, en un mar de promesas y temores. Mientras su hogar se convertía poco a poco en un espacio de experimentación, María no podía evitar volver a cuestionarse. ¿Qué pasará si esto no funciona? ¿Si el cambio que deseo termina por alejarnos? Las preguntas la asediaban, pero había una constelación que comenzaba a brillar en su interior. Daba claridad incluso en la oscuridad. Era el deseo de transformación, el motor que alimentaba su fe en el proceso. Sin embargo, una inquietud persistente comenzó a brotar. ¿Y si su esposo no se involucraba tanto como esperaba? ¿Estaría dispuesto a abrirse y dejarse llevar en las dinámicas creativas que venían? Esa incertidumbre los acompañaba, y no sabía cómo manejarla. Mientras la luz del día se desvanecía y las sombras comenzaban a invadir la habitación, se sintió abrumada por un nuevo impulso. Algo dentro de ella, más allá del miedo, exigía revelarse. Ahora sabía que la cuestión no era solo que su familia participara. Se trataba de invitarles al viaje de su alma. Si lo hago, tengo que hacerlo con alma y todo mi ser, murmuró para sí misma. El viaje se tornaba más personal, y sentía que las corrientes de su profunda intuición las guiaban hacia aguas desconocidas. Con cada decisión, se acercaba más a la esencia genuina que siempre había anhelado recuperar. El primer taller se anunciaba en sus pensamientos, y su espíritu vibraba en anticipación. Sin embargo, la pregunta se posó como un ave en su mente. ¿Estaría realmente su esposo preparado para lo que venía? Justo cuando creía haber encontrado el equilibrio, una sombra se cernió sobre sus pensamientos. El dilema del cambio podría estar lejos de terminar. Al caer la noche, María sabía que el viaje apenas comenzaba, y el verdadero reto en su interior emergía, aclamando por ser enfrentado. ¿Sería este el momento de transformarnos, o el reto apenas se avisoraba en el horizonte? La semana transcurrió en un torbellino de preparativos. María se afanaba por organizar cada detalle del taller, pero en el fondo de su mente persistía el murmullo inquieto de la inseguridad. Se preguntaba si era el momento adecuado para dar este paso,
y si realmente su esposo se abriría a la exploración que tanto anhelaba. Con cada hoja de papel que arrugaba y cada lápiz que arrojaba al suelo, la situación comenzaba a marcarla. Necesitaba claridad, pero las dudas amenazaban con oscurecer su camino. En medio de su frustración, recordó las palabras de una anciana apache que había escuchado en una conferencia años atrás. La transformación empieza desde dentro, pero primero debes romper las cadenas de tu miedo. Aquella lección resonaba en su interior como un eco reverberante que exigía ser escuchado. Si no me enfrento a mis propios temores, ¿cómo puedo guiar a mi familia? Se repetía constantemente en su mente. Aquella tarde, mientras preparaba el espacio en el salón, se enfrentó a su reflejo en el espejo. Vio a la mujer que había sido en su juventud, llena de sueños, abrazando cada momento con pasión. La imagen de su adolescente espíritu la confrontaba. «Debo encontrar a esa mujer de nuevo», se dijo mientras apretaba los labios en una promesa silenciosa. Tomó una respiración profunda y dejó que el aire la llena de determinación. El día del taller llegó. El sol se filtraba por la ventana, mientras su hija organizaba las sillas en círculo, un símbolo implícito de unidad y apertura. María se sentó al centro, sintiendo cómo las corrientes del pasado y del presente empezaban a entrelazarse. Su esposo, en cambio, parecía un tanto distante. Sus gestos eran lentos, sus ojos eran de una preocupación sombría. Era evidente que todavía llevaba todas las dudas sobre su espíritu. «Hoy, exploraremos nuestras emociones a través de la creatividad», anunció María, casi con la voz un poco temblorosa. «No hay reglas, solo el deseo de ser nosotros mismos». Las palabras se entrelazaron con su propia vulnerabilidad, y ella sintió que ese acto de abrirse era el primer paso hacia la autenticidad que tanto anhelaba. Sin embargo, cuando su esposo aún no hablaba, la incertidumbre la abrazó nuevamente. ¿Y si él no se dejaba llevar? Aunque las dinámicas comenzaron a fluir, ella sentía a su esposo como un muro que no se permitía desmoronar. La frustración se convirtió en una responsabilidad que se arraigaba en su pecho. Tenía que hallar una manera de que su esposo se sintiera seguro y conectado en ese espacio que querían sanar. En un gesto impulsivo, María comenzó a relatar una anécdota de su infancia, un momento en el que una influencia externa le permitió enfrentar sus miedos artísticos. Las imágenes vivas que describía comenzaron a suavizar el ambiente, y sintió que sus palabras hacían un llamado a la vulnerabilidad de su familia. A medida que las historias se compartían, las atmósferas se volvían más cálidas. Su hija suelta risas, y el rostro de su esposo mostraba destellos de interés. Cuando llegó el momento de las actividades creativas, María se movió hacia un rincón, donde había colocado pinturas y pinceles. «Vamos a hacer algo juntos», anunció con una sonrisa nerviosa. Pero al mirarlo, su esposo seguía encerrándose en una prisión de incertidumbres. Entonces, decidió invitarlo a un ejercicio dirigido a explorar lo que no decía en voz alta. «Crea algo que represente para ti un miedo que hayas deseado dejar atrás». Las manos temblorosas de su esposo tomaron un pincel, pero la tensión en su rostro era evidente. María sintió que el corazón le latía con fuerza. Era un momento crítico que podía transformar su relación. El silencio en la sala hablaba más que 1000 palabras. Todos esperaban. Y ella también. «Hoy es el día en que comenzamos a liberar esos miedos», reafirmó, animando a su esposo con una mirada intensa. A medida que sumergía el pincel en el color, la energía cambió, y un hilo de conexión se tensó entre ellos. Podría ser que este acto fuera el catalizador para un cambio más profundo, algo que transformara no solo su entorno, sino también sus corazones. De repente, al observarlo, se dio cuenta de que su esposo tomaba un paso hacia adelante. El arte comenzaba a fluir, y su voz, hasta entonces silenciada, se asomaba entre los trazos del pincel. Pero justo cuando creía vislumbrar la luz del entendimiento,
una sombra de tensión emergió del fondo. ¿Era posible que este primer intento no fuera suficiente para desmantelar las barreras? La incertidumbre había tomado el escenario. Las interacciones, aunque positivas, aún danzaban sobre el filo del abismo. Mientras el taller avanzaba, la pregunta resurgía. ¿Qué sucedería si no podía evocar el cambio necesario para reconciliar lo que sentía con lo que tenían por delante? María sintió que, a pesar de sus esfuerzos, el viaje recién comenzaba, pero el verdadero reto podría estar aún por llegar. ¿Sería la transformación anhelada más difícil de lo que imagina? El eco de la semana de talleres resonaba en la casa de María, mientras los ecos de risas e interacciones creativas se desvanecían. Sin embargo, en ese espacio familiar que había intentado construir, aún se respiraba incertidumbre. María había presenciado momentos de conexión, pero también se dio cuenta de que la lucha interna de su esposo permanecía. El arte, en su forma más pura, había sido un camino para sanar, pero el verdadero desafío era llevarlo a la vida cotidiana, donde las expectativas y responsabilidades atrapaban a su familia en un ciclo que parecía inquebrantable. Con cada trazo que había dejado en el lienzo, su esposo había mostrado destellos de apertura, pero la sombra de su escepticismo seguía latente. María sabía que necesitaba ir más allá de un taller. Debía encontrar la forma de demostrar la valía de este camino. La calidad de su vida familiar dependía no solo de sus aspiraciones, sino de la disposición de su esposo para dejarse llevar. Un día, mientras organizaba sus pinturas, le llegó una notificación. Su primera exposición individual estaba programada en una galería local. La idea la llenó de entusiasmo, pero al mismo tiempo, la ansiedad la invadió. Sabía que este era un punto de inflexión. No solo se trataba de mostrar su arte, sino de abrir una puerta hacia la autenticidad que tanto había deseado. Sin embargo, esa exhibición la obligaba a enfrentarse a una pregunta fundamental. ¿Estaría su esposo dispuesto a asistir y apoyarla, a dejar de lado sus temores y unirse a ella en este viaje? El día de la exposición llegó, y el sol brillaba sobre el pueblo. El lugar estaba lleno de gente que apreciaba el arte, pero el corazón de María latía por la presión de su propia variable emocional. Ante el espejo, recordó la frase de abuela Naya: «La transformación comienza desde adentro». Las palabras resonaban en su mente. Había llegado el momento de vivir su propia verdad y demostrar que sus aspiraciones no eran un sacrificio para su familia, sino un aporte a su bienestar. Cuando vio a su esposo entrar por la puerta, un nudo se formó en su estómago. Su expresión era cautelosa y distante. Sin embargo, en ese instante, María comprendió que su papel no era convencerlo, sino mostrarle el arte en su vida, la manera en que el color, la luz y la creatividad habían comenzado a transformar no solo su mundo, sino también el de su hija. La exposición se desarrolló con éxito, y las reacciones del público eran estimulantes. Las personas se acercaban, admiraban sus obras y compartían sus inquietudes. Aquellos momentos de validación comenzaron a desplazar el peso de la presión. Cada comentario de apoyo representaba un ladrillo que cimentaba la nueva realidad que María anhelaba construir. Al final de la noche, su esposo se acercó, sostuvo su mano con firmeza y le dijo: «Lo que has logrado es impresionante. Me he dado cuenta de lo importante que es para ti». Esas simples palabras fueron el catalizador que María había estado esperando. No solo apoyaba su arte, sino que empezaba a comprender que su búsqueda de autenticidad no amenazaba a la familia. Era una oportunidad de crecimiento para todos. Con el paso del tiempo, la familia se comprometió a seguir explorando el arte juntos. Crearon espacios en el hogar donde cada uno pudiera desarrollar su creatividad y compartir sus experiencias. Los talleres se convirtieron en una tradición, una manera de unir sus voces y dar rienda suelta a la expresión libre. María, al mirar a su esposo y a su hija crear juntos, sintió que había conquistado un nuevo horizonte. No solo había redescubierto su pasión,
también había mostrado a su familia que el sacrificio no debía ser su única forma de vida. Tomar el camino de la autenticidad era el legado que quería dejarles. En este nuevo capítulo de su vida, la confianza de María floreció. Había demostrado que, a través del arte, podían construir un hogar lleno de amor, creatividad y conexión. Cada trazo en su lienzo era como un reflejo de su propia historia, y proclamarlo al mundo se convirtió en un acto de valentía que resonaba dentro de su familia. El cambio que había comenzado en su interior se había proyectado hacia un futuro brillante. Así, un recorrido de transformación que había comenzado con miedo y dudas se convirtió en un viaje de autodescubrimiento y unidad. María, a sus 45 años, no solo se erigió como artista, sino como la auténtica voz de su familia. En este espacio, había alcanzado un logro personal que iba mucho más allá de lo definido. Había creado un hogar donde la autenticidad, el amor y el arte coexistían en perfecta armonía. Ahora, es el hora de actuar. Si estás disfrutando de estas historias de transformación personal, necesitas suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas descubran estas historias inspiradoras. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final. Y no te olvides de compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta poderosa conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ser parte de este increíble viaje hacia la autenticidad. No esperes ni un segundo más.